Cerramos con una pregunta clave. ¿Qué significa realmente hacer la voluntad de Dios? No como obediencia ciega ni miedo, sino como una elección consciente de vivir alineados con el amor y la verdad. Veremos cómo Jesús lo vivió con libertad y coherencia y cómo nosotros podemos llevarlo en nuestras decisiones diarias. Porque hacer la voluntad de Dios no es perder libertad, es encontrar tu versión más auténtica. Platícanos un poco más, Arturo, lo que nos decías sobre esta realidad. Claro. Antes de entrar a esa realidad, quiero cerrar precisamente con una de las enseñanzas de Jesús, Ujú, mostrando el amor del Padre, que eso es muy importante. Una de las cosas que Jesús nos enseñó es amarnos los unos a los otros, ¿no? Ese es uno de los mandatos que dejó en la última cena. Nos dejó solamente dos mandatos. Ser ujú, perfectos como Dios es perfecto, y ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí entra precisamente la función de comprender por qué Dios nos ama, nos sirve, ujú, somete su propia voluntad a nuestra propia voluntad y por qué nos dotó de libre albedrío. Jesús precisamente una de las cosas que hizo es mostrar el amor del Padre visiblemente, eh, como ejemplo de vida a aquellos incluso seres que no creen en Dios, que ujú. era la única manera de mostrar visiblemente a un ser omnisapiente, omnipresente, omnisciente, e invisible, que no podemos ver y escuchar. Lo hizo de forma encarnada, ese mismo Dios encarnado en un hijo mortal. Ok. El ejemplo más claro del amor de Dios es que Jesús, para poder eh, ampliar el conocimiento del mandato divino de ámense los unos a los otros como yo los he amado, era el hecho de que la vieja ley que nos enseñaba, no hagas a los demás lo que no quieres que te haga. Después, Ujú, mejorando esa enseñanza, haz a los demás lo que quieres recibir de los demás, ¿no? Y claro. todavía superando esa enseñanza es amar a tus hermanos como a ti mismo y como Dios te ama. Y la enseñanza es clave y es fundamental para comprender por qué debemos de amar a nuestros hermanos. La única manera de amar a nuestros hermanos con ese amor infinito del Padre es que nosotros veamos a nuestros hermanos como nuestros propios hijos. ¿Por qué? Como nuestros propios hijos. Porque la única manera de poder amar a nuestros hermanos es con el amor de un padre. Por eso el ejemplo y el contexto más Ujú, amplio que Jesús enseñó a la humanidad es no solamente enseñar a que Dios existe, sino que Dios es un padre para todos nosotros. Y en ese contexto, como un ser humano se convierte en padre, por eso es muy importante vivir la experiencia de ser padre, ya sea en esta vida o en las que siguen, sí. es para comprender el amor altruista y servicial, incondicional, de un padre que va a comprender todos los errores de sus hijos tontos y atolondrados. Ujú, Un padre sabio y amoroso comprende las actitudes de su hijo necio. Entonces, en ese contexto, un padre siempre va a poder amar a sus hijos a pesar de todos los errores que tengan. correcto. Eso incluye a los hijos que pueden injuriar, que pueden matar, que pueden descuartizar y hacer cualquier tipo de Correcto. imagen, porque de otra manera, por ejemplo, Santiago, te pongo, no sé si tú seas padre. ¿Eres Sí, sí, padre? claro. Sí, sí, de Bueno, 3. por ejemplo, digamos que uno de tus hijos te va a dar un ejemplo que yo uso para mis hermanos para explicar por qué el amor del padre es tan profundo. Digamos que el mayor, que ya es un hijo, no sé qué edad tenga, pero si no lo tiene, ya es casi un adulto, ¿no? En Ujú, ya sea niña o niño, uno de tus hijos que ya es casi adulto, eh, pues resulta que tú tienes la mala fortuna de que, pues, lo matan, ¿no? ya. Lo secuestran y lo matan. Y la pregunta es, ¿tú serías capaz de perdonar a ese hermano que mató a tu hijo? Esa sería una pregunta. ¿Tú serías Sí, sí, capaz? claro. Sí, digo, y creo que es estar en esa situación, en eso, no lo sabría, ahora me dice que tendría que, ¿no? Pero no sé, estando ya en la situación, si podría, ¿no? Que eso es creo que es bien importante lo que acabas de decir del amor Claro, incondicional, ¿no? Yo lo así he es. visto como
como algo que el amor condicional es lo que yo siento por lo que tú me das, y el amor incondicional es, lo que yo siento a pesar de lo que tú me haces sentir o sufrir, ¿no? Exacto, exacto. Ahora ¿No? te voy a cambiar el contexto para que Ajá. comprendas esa enseñanza. Ahora digamos que es ese hijo tuyo o hija tuya el que va y mata al hijo de otra persona. Sí, Y ahora claro. yo te pregunto si perdonarías a tu hijo o a tu hija. Claro, sabemos que si somos personas maduras y responsables, pues a lo mejor tú le vas a hablar con toda la claridad a tu hijo, oye, pues yo con todo mi amor te perdono, pero tú tienes que hacerte responsable de tus actos. O sea, tienes que Sí, sí, responder sí, ante la claro. justicia. Pero la pregunta es, ¿lo perdonarías? Sí, claro. No, pues obviamente sí, ¿no? Y obviamente, ¿Por qué? digo, creo Pero que ¿por tiene qué, Santiago? ¿Por qué lo perdonas? Porque es tu hijo mm, de claro, sangre. exacto, Ese es el amor que el Padre nos pide para amar a nuestros hermanos, Santiago. Precisamente esa es la enseñanza claro. para poder amar a todos nuestros hermanos, incluso aquellos que nos odian o nos injurian. No, nos lastiman Yo o no, tengo sí, que sí, ver sí, precisamente a todos. Eso significa comprender y ponerte en los zapatos de un hijo de otra persona, pero que también tú lo ves como tu hijo, aunque no sea claro. de tu sangre, y comprender que el acto que hizo, ya sea con tu propia familia o con alguien más, fue un acto inmaduro, porque además no lo saben, no, muchos no saben lo que hacen. O aunque Claro. sea consciente, también. Ese es el amor que nos está pidiendo el Padre. Por eso nos cuesta tanto trabajo, porque solamente poniéndote en la posición de un padre, que Jesús lo hizo por nosotros y fue la muestra de amor más grande por todos nosotros. Y ahora yo te preguntaría, ¿cuál es la muestra más grande que un ser humano le puede dar a otro ser humano, Santiago? Sí, el sacrificarse por ellos, que también lo hizo Jesús, Exacto. ¿no? Y si yo te dijera que incluso hay un amor más alto que eso, ¿me lo creerías? ¿Qué cuál sería? Sí, Bueno, probablemente sí. si tú darías la vida por tu propia familia, pues un amor más grande sería incluso dar tu vida por aquellos que amas, que son tus amigos, Ujú. e incluso por desconocidos. ¿No es más grande ese amor? Porque Claro, incluso sí, das la sí. vida por gente desconocida. Y si yo te digo que todavía incluso hay un amor más grande que ese, ¿me lo creerías? Pues Ese no fue el sé. amor que Jesús ejemplificó al morir en la cruz. Y ese amor es incluso entregar la vida por un ser que a ti no te ama, por un ser que no conoces, que incluso te puede odiar, dar la vida por incluso un enemigo. Y yo te pregunto, ¿qué clase de ser humano tendría la capacidad de entregar la vida por un enemigo? Sí, 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 Solamente claro, ahí, Jesús. sí, sí, esa es la grandeza de Jesús y lo importante, ¿no? Que tal cual nos enseña, bueno, nos enseña muchas cosas, pero creo que en esta lección es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Que si el Padre dio, que el libre albedrío para todos los mortales, para todos para todos nosotros, y nuestra decisión, o los que en su momento tomaron la decisión fue que se crucificara, pues así es como fue, ¿no? Entonces eso del no entrometerse en la libre voluntad es muy importante y pues también hemos hablado muchas veces de la dignidad, ¿no? La dignidad que después, le daba Jesús a las personas, que las tenía con todas, inclusive hasta sus mismos, verdugos, ¿no? La dignidad que tenía y el trato que tenía con todos, pues fue un gran ejemplo, ¿no? Que creo que debe de ser una de las cosas que debemos aprender en cómo vivir, ¿no? Y tener esta comunión con Dios, ¿no? Lo que hablábamos de lo importante que es hacer la voluntad de Dios, ¿no? La comunión y la voluntad de Dios. ¿Qué nos puedes decir sobre esto y sobre cómo le hacía Jesús para tener esta comunión? No, bueno, ese es uno de los, creo, problemas más grandes que ha tenido la humanidad, es saber interpretar qué es hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros se nos ha enseñado base a otras religiones, otras creencias, otras sectas, otras comunidades, otras instituciones, que debemos de someternos a la voluntad del Padre, ¿no? Ujú. Pero ¿por qué debemos de someternos a la voluntad del Padre? O ¿qué es someternos a esa voluntad? La experiencia que a mí me pasó, y creo que a muchos, pues, normalmente, bueno, cuando me preguntaban qué era hacer la voluntad del Padre, bueno, pues,
Si Dios Padre es un Padre de amor, sabio y amoroso, bueno, verdadero y bello, pues yo tengo que hacer lo mismo que Él es. O sea, si el Padre me está diciendo que debo de ser bueno, pues yo voy a ser bueno. Pero Ujú, no entendía el por qué debo ser bueno, por qué debo de amar a mis semejantes, como que ya te expliqué por qué lo debemos ujú, realmente amar, por qué debo servirles. En ese contexto de por qué debo servirles, precisamente el ejemplo más grande de servicio que dio Jesús es en la última cena, precisamente lavándole los pies a sus apóstoles. correcto, Normalmente, ¿qué señor o qué presidente, qué gobernante o qué ser más elevado que sus sirvientes se somete a hacer cosas de sirvientes? Pues nadie, ¿no? Y eso es lo que nos correcto, vino a enseñar Jesús, que precisamente Él, incluso como un hijo divino, se sentó, se hincó y lavó los pies como un sirviente de sus propios hermanos claro. apóstoles. Y ese es el detalle de hacer la voluntad. Todo eso forma parte de hacer la voluntad, pero ya explicándolo en pocas palabras, hacer la voluntad de Dios es el deseo en anhelo de un hijo que ama a su padre y desea ser semejante a Dios. Es Okey, y está asemejado al mandato divino que nos enseñó al principio, ser perfectos como Dios es perfecto. Eso es okey, sí, parte de sí. la unidad, incluye ese mandamiento de hacer la voluntad del Padre. El Padre quiere y desea que nosotros nos parezcamos a Él. Y nosotros como hijos tenemos que asemejarnos a Él, tenemos que imitarlo a Él, tenemos que parecernos a Él para poder ser perfectos como Él es perfecto, en todo Sí, lo sí, que son sí. sus atributos y naturaleza divina. Y en eso entra precisamente ser perfecto como Dios es perfecto. Cuando tú te vuelves perfecto como Dios es perfecto es porque has sometido tu propia voluntad a la voluntad del Padre. Es mi voluntad, Padre, hacer tu voluntad. O sea, ser como tú. Y ya no es un tema de voy a que muchos lo toman que es un poquito el planteamiento, pues sí, de sentir la culpa, ¿no? De que, pues, tenemos que seguir dogmas, tenemos que seguir como todo estos rituales, tenemos que seguir todas estas leyes, ¿no? Claro, Pero realmente, lo que veíamos aquí es que es muy bueno y que me gusta mucho, es que simplemente teniendo fe, ¿no? En que Dios existe y que estamos alineando nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que al final pues digo, si entendemos que somos imperfectos y que Dios es perfecto, ¿no? Y que su voluntad y que Él quiere que nos parezcamos a Él. Y aparte nos vino a enseñar un modelo a través de Jesús, ¿no? De cómo hacerlo en la vida práctica humana, pues qué mejor ejemplo de ver esa naturaleza, de entender esa naturaleza. Creo que por eso es importante lo que decíamos de redefinir el Evangelio, que no se trata nada más de glorificar a este Jesús divino, que sí, obviamente lo es, pero de entender a este Jesús humano y entender esta naturaleza y entender esta relación con Dios, ¿no? Que podemos tener y que podemos hacerlo y que no es una cuestión de, ah, ya estoy yo iluminado y ya llegué a Dios, no, es una así es. comunión constante, continua, expansiva y que no necesariamente te va a llevar un camino, ¿no? Eso es muchas veces lo que la gente, ah, es que ya estoy elevado, no, muchas veces te lleva por caminos difíciles, no es irte a una montaña o a un monasterio ni nada, sino es el vivir el día a día y a través de las vicisitudes diarias, pues sobreponerte a ellas y entenderlo, ¿no? Si vemos la historia de Jesús, pues también, pues él finalmente acabó siendo crucificado, ¿no? Su final fue extremadamente trágico, pero pues fue mediante lo que él vivía, ¿no? Sus convicciones y eso es lo que yo creo que todos debemos de beber y vivir todos los días y de seguir ese ejemplo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, me preguntaba sobre la comunión, ¿cómo logramos esa comunión? Sí, correcto. Jesús muchas veces dentro de la evangelización de sus propios apóstoles, esa asociación tan íntima que llevó por más de 4 años, les enseñó precisamente la técnica de la meditación por la fe, que es una forma Ajá, que yo la llamo de poder tener contacto con ese fragmento de Dios, que él lo tenía y logró precisamente el perfeccionamiento humano, el dominio del yo, que ese es precisamente el propósito de nuestro mundo aquí. Y el ideal ujú, más grande de nuestro mundo es realmente que cada uno de nosotros queramos llegar a la presencia de Dios y ser igual que Dios. Ese es el ideal ujú, supremo de todos nosotros. Y bueno, volviendo a la técnica,
Pues Jesús enseñaba que para poder comulgar con el Padre, comulgar, pues, es dialogar. Esa es la Ujú, comulgar con Él. Tenemos que estar en un lugar tranquilo, no importa ujú, dónde sea, porque ya sabemos que no necesitamos intermediarios para hablar con Dios, pero tampoco necesitamos de un templo para encontrar a Dios, ¿no? claro, Podemos hacerlo en nuestra casa, en el jardín, en la naturaleza, en el mar, donde nosotros nos encontremos solos, sobre todo solos y sin ruidos. Es muy importante que no haya ruidos, porque si hay ruidos nos va a interrumpir la meditación, esa ujú, meditación profunda para poder comulgar con Dios, que es la primera etapa de esta meditación que ujú, nosotros tenemos que hacer, aparte de las respiraciones profundas para relajarnos y encontrar esa paz interior. Esa paz que Jesús deseaba es una paz interior, donde te encuentras ujú, tranquilo y en paz. Puedes poner tu mente en blanco y una vez que inicias empiezas a comulgar, inicia ya la comunión, porque ya te estás uniendo. Comunión es la unión precisamente ujú, de un ser finito con un ser infinito, ¿no? En ese correcto, sentido. Entonces, estando en comunión, empieza lo que es el principio de la oración. En la oración, Jesús siempre nos enseñó que nosotros siempre debemos de dirigir la oración altruista y dirigida principalmente a dar gracias por todo lo que tenemos y pedir por todos nuestros hermanos, ¿no? Dentro de esa es la oración en realidad, olvidarnos de nosotros mismos para pensar en los demás, en pocas palabras. correcto. Una vez que hemos terminado nuestra oración, entramos al siguiente nivel de la meditación, que es la adoración. Y la Ujú, adoración hace al ser que está adorando a Dios más semejante a Dios. Eso es la adoración. Eso es lo que nos correcto. acerca a Dios y es donde vienen las respuestas a todas nuestras preguntas. Dentro de esa adoración es cuando has elevado tu mente que está arriba del cerebro humano, porque realmente el inconsciente está arriba Ujú, flotando, porque acá es el cerebro, pero la mente nos han explicado el libro Urantia que sí, la sí, sí, mente no es un órgano, es una energía que está flotando arriba de nuestro cerebro y es la conciencia e inconsciencia, ¿sí? Donde normalmente está trabajando el fragmento de Dios para espiritualizar la mente. Ahí estamos en la comunión, ahí entra el proceso de comunión y posteriormente en la adoración, la mente eleva sus pensamientos a la supraconciencia, a la supramente donde está alojada el alma humana. El alma humana está por ujú, arriba. Esta alma, que es la que guarda todo contenido de valor junto con el fragmento de Dios, y es donde empieza precisamente la comunicación con ese fragmento divino, donde ese fragmento le habla a la mente superior, suprema, la supraconciencia, y nos da nuestras respuestas a todo lo que no logramos entender de claro, es Dios. donde empiezan a caer todas las respuestas tal cual cuando y es mucha, como lo bien lo estás diciendo, ¿no? Esta oración, meditación es poner la nuestra voluntad alineada con la voluntad de Dios, ¿no? No es hacer que tal cual como dices, altruista, no es de hacer, simplemente nuestras voluntades, sino más bien alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que es muy importante, ¿no? Así es, así es. Y ahí, pues todo ese proceso es la comunión, porque nos Correcto, estamos uniendo lo finito con lo infinito para poder lograr después la eternidad. correcto. Nosotros ahorita somos almas, no somos espíritus, pero a medida que vamos ascendiendo y logremos la fusión con ese fragmento divino de Dios, Claro, que es el que nos va a dar junto con el alma el potencial y nos va a dar realmente si lo deseamos y lo anhelamos el espíritu. Ahora sí que nos transformamos en una metamorfosis espiritual en un sí, espíritu. Y ahí es donde ya entramos realmente a ser espíritus. Por ejemplo, de excelente. primer nivel, porque hay 7 niveles para arriba, ¿no? Pero ya una vez que escogemos, que hemos realmente hecho la elección de hacer la voluntad de Dios suprema en nuestro corazón, ese es el inicio para alcanzar la fusión. Y eso es aparte, Dios, una larga, larga carrera a la eternidad, ¿no? De cómo vamos a estar nosotros, ascendiendo y en búsqueda de esa fusión. Y pues bueno, creo que ahí tenemos mucho de qué hablar. Digo,
ya se nos terminó el tiempo por ahora. Estuvo muy interesante la charla. Arturo, estuvo muy interesante ver realmente esta redefinición del evangelio, ¿no? Que es importante que la gente entienda. Yo creo que a medida que vamos entendiendo el propósito de Jesús, realmente la naturaleza de Jesús también, vamos nosotros pues también sintiendo pues más paz, ¿no? En cómo funciona la dinámica con Dios y también pues más conocimiento de cómo acercarnos más a Dios, ¿no? Pero bueno, pues te Así es. agradezco muchísimo, Arturo. No, Vamos a tener que después platicar para otros temas y vamos a tener que seguir expandiendo esto y aquí eres claro, con todo bienvenido cuando gusto. gustes. De hecho, también te invitamos aquí vamos a tener las ligas, a iniciado Urantia, que es una de las iniciativas que tiene Arturo, ¿no? Que con varios compañeros también urantianos, pues tiene varias dinámicas. Aquí vamos a tener las direcciones para que lo puedan consultar y con gusto, pues bueno, estén ahí viendo todos los temas tan bonitos que hemos platicado con Arturo, ¿vale? Muchas gracias, Santiago. Al contrario, espero que lo que haya compartido con ustedes sea iluminador para su propio crecimiento personal. Y claro que sí, si ustedes me invitan, con todo gusto puedo platicar otros temas que realmente hay mucha tela de Mucho que dónde. decir. Sí, 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 Buenísimo. definitivamente. Claro que sí, Santiago. No, un placer y un privilegio, un honor y una bendición estar con ustedes. Gracias, Arturo. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes que están viendo. Recuerden, pues, se pueden suscribir. Aparte de que le pongan la campanita para acordarse de cuándo vamos a tener los estrenos, que prácticamente todas las semanas tenemos nuevos capítulos. Coméntenle a la gente si se llevaron algo que les haya movido, les haya gustado, pues, platíquenles que hay estas pláticas acá y capaz si se llevan algo también. Y pues Así es. bueno, los agradezco. Yo soy Santiago Niland, esto es The Divine Within, la conexión invisible con Dios. Tengan mucha suerte y carpe diem. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.